Bienvenido al canal de YouTube. Nuestra página de Facebook es Comunión TV, Facebook Comunión TV, y nuestra página de YouTube es Apóstol José Miguel Cáceres. En Romanos 8:2 dice que la ley del pecado ha sido vencida por la ley del Espíritu de vida. La pregunta es, ¿cómo logramos vivir en el Espíritu todo el tiempo, agradando al Señor, teniendo la carne crucificada? ¿Cómo la Biblia dice que en Cristo ya estamos bendecidos, estamos prosperados, estamos enriquecidos, estamos sanados y estamos crucificados? Pero eso no lo vemos en nuestro día a día. Créame que si usted tiene un evangelio basado solo en sus necesidades, este mensaje no le va a servir. ¿Por qué? Porque Pablo dice, todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Cuando dice todo es todo, o sea, todo está por debajo. Yo quiero hablarle esta noche a personas que están apuntando arriba, a personas que están apuntando a lo eterno. No solamente al ministerio, que el ministerio aún está por debajo de Cristo. Hasta que nosotros no logremos tener la vida del Espíritu fluyendo, tendremos problemas en todas nuestras áreas. Nos va a costar perdonar, viviremos a patadas con la carne, no entenderemos el funcionamiento ni siquiera de nuestras finanzas. Por eso es importante que esta noche usted le ponga toda la atención a lo que le vamos a compartir, ¿sí? Llame a todos los discípulos y este mensaje hay que verlo varias veces. Partamos del comienzo. Hace muchos años, en el tiempo de pandemia, y todos los que predican Nuevo Pacto tuvieron el mismo principio, el mismo comienzo, comenzaron por medio de una revelación que era el Evangelio del Reino. La palabra reino es basileia. En Mateo capítulo 3, versículo 2, vemos que el mensaje del reino tiene que ver con el arrepentimiento. Después Pablo predica el Evangelio de la cruz, el Evangelio de la gracia. Este tema es muy, muy interesante porque, es más, la Biblia dice que el que tiene la vida del Espíritu ya está sin pecado. Y eso es, eso es explosivo. Ahora, Mateo capítulo 3, versículo 2, así comienza toda la historia. Dice que Juan Bautista, aún dice que el mismo Jesús predicaba el Evangelio del arrepentimiento. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea que el reino debe producir en ti una convicción de pecado para arrepentirte. ¿Por qué Jesús predica primero el Evangelio del reino antes del nuevo pacto? Porque usted no puede tener una vida en el Espíritu si no entra primero a arrepentirse. Usted no nace de nuevo si no se arrepiente. Por eso hay oraciones burdas. Repita conmigo. Yo creo, no, el arrepentimiento, que es lo que ordenó Jesús. El arrepentimiento es la entrada, es el parto del nuevo hombre. Así que arrepentimiento es lo que produce el nuevo nacimiento. Pero una vez que usted nace de nuevo, comienza otro proceso, que es la vida del Espíritu. Y esto es muy interesante porque Jesús le explica esto a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo responde como un hombre. Por eso tal vez este discipulado va a necesitar que haya cierto crecimiento en la vida del Espíritu. Si no, no lo vas a entender. Ahora escuche bien. Cuando usted nace de nuevo, primero se arrepiente. Usted nace de nuevo, comienza la vida del Espíritu, comienza una vida espiritual. En 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6, dice que somos ministros no de la letra, servidores, sino del Espíritu. Entonces usted nace de nuevo y usted comienza a desarrollar una vida espiritual. Esta vida del Espíritu, estoy repasando casi todo el Evangelio. Esta vida del Espíritu tiene un gran enemigo que no es Satanás, que es la carne. A ver, veamos cómo es el proceso. Se arrepiente,
¡pum!, nace de nuevo, el Señor viene a ser morada en su espíritu. El Señor se mete dentro de usted para que Cristo sea formado en su alma y en su vida usted exprese a Cristo. Por favor, sígame, sígame. Este es el plan perfecto de Dios. Entonces, una vez que Dios se mete en su espíritu, comienza a haber pelea, lucha, oposición por la otra naturaleza. Y eso es lo que dice Gálatas 5:17. Dice, porque el deseo de la carne, esa naturaleza pecaminosa, ese primer Adán, ese pecado recurrente, esa naturaleza se llama naturaleza pecaminosa. Esa carne, esa naturaleza pecaminosa es contra la vida del espíritu. Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Sus enojos son carnales. Me hirió. Es carnal. El pastor no me saludó. Eso es carne. Eso no es la vida del espíritu. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. No usa solamente apenas la palabra que se opone, que lo ocupa más tarde, y se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Dice, habla de una lucha permanente todo el tiempo entre la carne y la vida del espíritu. Para poder entender este concepto tenemos que agregar otro que en realidad la iglesia no maneja. Hebreos 4:12 dice que la palabra parte el alma del espíritu. Y la Biblia dice que todo nuestro ser espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. La Biblia reconoce al hombre tripartito. Esto es demasiado importante entender, que somos tripartitos: el cuerpo, el alma y el espíritu. El cuerpo manifiesta su vida a través de los 5 sentidos: oído, olfato, gusto, etc. El alma manifiesta su vida se expresa, y es donde habita la voluntad, las emociones y el intelecto. Y en el espíritu del hombre, donde Dios viene a hacer morada, Dios no hace morada en el alma, Dios hace morada en el espíritu del hombre, habita la intuición o guianza, la comunión y la conciencia. El problema acá es que la voluntad no habita en el espíritu. El espíritu debe rendirse para que, el alma debe rendirse a la voluntad del espíritu. Ahora aquí quiero meter algo interesante. El alma, la vieja naturaleza, la carne, no tiene la capacidad de obedecer al espíritu. No la tiene. Todo lo que el alma trata de obedecer al espíritu se convierte en una fotocopia de Cristo, porque la naturaleza del alma y la naturaleza de la carne, de la carne se opone constantemente, pero la naturaleza del alma quiere hacer su propia voluntad. Romanos capítulo 7 lo explica en el versículo 18 al 24, dice: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago yo, o ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, el que nació de nuevo, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que la ley del pecado que mora en mí no solamente se opone al concepto, a la vida del espíritu, al Zoe de Dios, pero hay una esperanza. Y aquí me meto en el tema nuevo. La esperanza es que Romanos 8:2, que mira, yo enseñé de esto muchas veces, pero pasé por alto un detalle. Romanos 8:2 dice: porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús
me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es en Romanos 8:2 donde encontramos la vida del Espíritu. Recuerda que el nuevo pacto es la vida del Espíritu, es vivir por el Espíritu. El arrepentimiento que alcanzamos por medio de la sangre de Cristo abre la vida del Espíritu para nosotros. Ahora Dios vive dentro de nosotros para que nosotros vivamos por Él y por medio de Él. No me quiero adelantar. Así, pero realmente, ¿qué vence la ley del pecado? La Biblia dice que es la ley de vida en Cristo Jesús. Ahora, escuche bien. Esto lo explicamos en el TikTok y esto se nos reveló. Existen dos tipos de leyes. Escuche. Y hasta hace poco nosotros enseñamos la equivocada. Existen dos tipos de leyes que rigen a una persona. Primero está la ley escrita, las constituciones, las ordenanzas, los estatutos. Esas leyes son individuales en cada país y no dan a la luz la vida, sino que regulan por medio de mandatos naturales la vida natural del hombre. Las leyes constitucionales, las leyes escritas, las leyes que están en el libro. No sé si usted ha visto alguna vez la biblioteca de un abogado lleno de leyes. Y usted dice, Dios mío, no solamente tengo que aprenderlas, sino que me toca vivir por medio de ellas. No, ni siquiera tengo que obedecerlas. Bien, esa ley no es la que hace referencia a la ley del espíritu de vida. Ese ha sido nuestro error. Que creer que por medio de la vida, obedeciendo las órdenes del espíritu, habremos vencido la ley. No es tan así. ¿Por qué? Porque existe otra ley, que es la ley de vida. Me explico. Un pez se rige por otras leyes. Toda su vida está sumergida en leyes que él desconoce, diferente a las leyes que se rigen en una persona que vive sobre la tierra. Él no está preocupado de obedecer las leyes que lo mantienen vivo debajo del agua. Él solo vive debajo del agua. Escuche esto. ¿Cuál fue la parte que nosotros pasamos por alto? Es que la Biblia dice que la ley del espíritu, pero es de vida. No es el espíritu ordenándote, porque en tu voluntad tú puedes obedecerle todo el tiempo, pero habrá momentos en que te olvidarás y fallarás. La palabra de vida está hablando de la naturaleza, está hablando de estar sumergido, así como un pez está sumergido en la vida del agua. El ser humano debe sumergirse en la vida del espíritu. La ley de gravedad, que es una ley, rige la vida. Usted puede pararse en el piso 10º y lanzarse y usted está fregado, se va a pegar un totazo y se va a morir. Aunque usted no conozca la velocidad del aceleramiento, aunque usted sabe que no puede hacerlo, porque la vida natural está regida por la ley de gravedad. ¿Cuál fue la parte que pasamos por alto? Es que la Biblia dice, no dice la ley del espíritu. Si fuera la ley del espíritu estaríamos sujetos a la obediencia todo el tiempo. Pero hay algo más grande que la obediencia, la vida. El pez no está preocupado que obedece, el pez está sumergido en la vida del agua. Y eso es lo que dice Pablo. Dice que la ley del espíritu de vida. Y la palabra vida allí es Zoe. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Que debemos usted puede ser gobernado por la vida del espíritu y no vivir la vida del espíritu. Puede obedecer algunas órdenes del espíritu, pero no vivir 24 horas por la vida del espíritu. Esto es tremendo. Tiene que ver con que todo lo que yo haga, en todo lo que digo, en
todo lo que hago, en todo lo que pienso, se manifieste la vida del Espíritu para expresar a Cristo. Y este tema es tan importante, tan rompedor, tan fuerte, para que te des cuenta que es la vida del Espíritu la que debe fluir a través de mi vida. Todo lo que hago debe proceder. Por eso Jesús dice que lo que es nacido de la carne, carne es. Usted puede obedecer en la carne al Espíritu. Usted puede obedecer en la carne a su apóstol. Usted puede obedecer en la carne sus propias reglas. Pero si eso nació del alma y no del Espíritu, terminará fracasando. Por eso usted le dice a la esposa, ya nunca más. Por eso usted le dice a su novia, ya nunca más. Porque creó sus propias reglas para tratar de imitar la vida del Espíritu, para que te des cuenta que la ley del Espíritu de vida, oye, lo dice, Dios mío, lo dice la ley del Espíritu de vida, para que te des cuenta que esto es más profundo que obedecer al Espíritu. Esto es dejar que el Espíritu viva a través de ti. Te quiero mostrar lo que dice la Biblia. En el mismo Romanos 8 comienza a describir la vida del Espíritu. En Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del pensar. ¿Nota lo que le estoy diciendo? ¿Cómo yo logro pensar en las cosas que piensa el Espíritu? Debo morir a lo que pienso yo. Ups. Por eso Pablo dice que para tener la vida del Espíritu debo morir. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo. ¿Dónde vivo? En el Hijo. Alberto me preguntaba, bueno, ¿cómo sé lo que quiere el Espíritu? Por la intuición. Porque en el fondo tú sabes qué es lo que quiere el Espíritu Santo de ti. Tú lo sabes y yo lo sé, pero nos hacemos los bobos. Siempre el Espíritu Santo te ha mostrado su voluntad. Baja la voz, diezma, no contestes. A veces lo dice bajito, pero lo dice porque Él está viviendo dentro de ti. Entonces Romanos 8:5 dice que la ley del Espíritu tiene que ver con pensar. Un pez no está pensando en obedecer, está pensando en vivir la vida del agua. Ups, está disfrutando la vida del agua. Me están haciendo preguntas, pero déjeme terminar con esto. Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Sin lugar a dudas habrán procesos de obediencia, pero esto es más que obediencia. Esto es vida. ¿De qué te estás ocupando? Romanos 8:8-9 dice, y los que viven según la carne, ¿te das cuenta que es un tema de vida? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 7:6 aquí dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Esta palabra de seguir bajo el régimen nuevo del Espíritu tiene que ver vivir bajo la voluntad del Espíritu. Ups. Obedecer es fácil. Vas a tener que empezar a pedirle al Espíritu Santo escuchar su latir. Vas a tener que pedirle al Espíritu Santo, pero no te compliques tanto, de verdad, porque tú y yo sabemos. Hasta una persona recién convertida sabe vivir en el Espíritu, lo sabe. Entonces, ¿cómo yo sé? ¿Se acuerda que siempre puse el ejemplo del carrito? Voy a obedecerte, Espíritu Santo. No. Déjame a través de ti ordenar ese carro. Vive mi vida. Yo lo haría, dice el Espíritu. Ahora quiero que lo hagas tú. Déjame fluir a través de ti. Sé como el
pez que se mueve en el agua del Espíritu. Tú sabes que no debes cortar el teléfono. Tú sabes que no debes ser agresivo. Tú sabes que le debes dar al Señor lo que debes darle a Ananías y Zafira. Tú sabes que debes ser sujeto. Tú sabes que debes ganar alma. Tú sabes que tenemos el desayuno el domingo y debes llevar 2, 3 invitados. Tú sabes que está la vida de Dios fluyendo en ti, a través de ti y por medio de ti. Disfrutarlo. Yo creo que el pez disfruta el agua. El pez no está pensando en las reglas. El pez está pensando en la vida. Nunca el Espíritu Santo no querrá nada contigo. Jorge me pregunta, ¿cómo yo sé cuando el Espíritu Santo no quiere nada conmigo? No existe eso. De hecho, ya conoce todos los pecados que tú has cometido, estás cometiendo y vas a cometer. Y aún así, ahora, hay una palabra más fuerte que obedecer, porque la carne también puede obedecer. Es rendirse al punto de morir. Rendición es diferente, porque repito, la obediencia te lleva al arrepentimiento, pero del arrepentimiento para acá es la vida del Espíritu. Espíritu Santo, ¿qué hacemos ahora? ¿Por dónde camino? ¿Cómo fluyo en ti? A ese hombre que tiene la vida del Espíritu fluyendo a través de él, que sabe reconocer lo que es carne, ese está enriquecido en Cristo. Está completo en Cristo, está crucificado en Cristo, está sano, ya está. Quiero terminar con esto. Vivir no es complicado. Solo dile al Espíritu Santo que quieres vivir en Él. Donde tu voluntad deja de existir para que seas hallado en Cristo. ¿El Señor quiere anularte? No. Él quiere disfrutar contigo la vida. Él quiere disfrutar contigo tu matrimonio. Él quiere disfrutar contigo tu empresa. Él quiere disfrutar contigo tus finanzas. Porque ahora es té con leche. Antes era solo té, pero vino la leche y eres té con leche. Él quiere compartir la vida de Él contigo. Eso es más que obedecer. Cuando sueltan un caballo en el llano, Él disfruta. Mira, el Espíritu Santo te está soltando en la vida del Espíritu. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Mientras te rindes a la vida del Espíritu, Cristo está siendo formado en ti. Tu mayor tesoro. Por eso la Biblia aparece tantas veces ser hallado en Él, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Eso es una clara referencia a vivir en Él, a fluir en Él. Termino con esta frase. Lo voy a repetir porque esto te va a dar mucha luz. Porque la ley del Espíritu de vida, o sea, es un tema de vida. Más que obediencia, es vida. Es donde tu voluntad muere en la cruz y te rindes completamente a la vida de Dios, a la vida del Espíritu. Y es en ese momento donde entras a la plenitud de Cristo. Es algo tan espiritual. La Biblia dice que las cosas del Espíritu son locura. Vas a tener que pedirle al Espíritu Santo, porque si estamos hablando de que el nuevo pacto es del Espíritu, no de la letra, primero vas a tener que romper tus mandamientos. Ya nunca más, no. Es del Espíritu. Fluir en el Espíritu, dejar que Él fluya a través de ti, perdonando, restaurando, a veces llorando. Juan Camilo me contaba que alguien lo llamó, alguien que conocemos, y empezó a aconsejarlo y todo lo que le dijo es bueno, pero el espíritu era el incorrecto, de superioridad, de control. Dios me pone a tu lado para restaurarte.
Yo pasé por ahí, tengo más autoridad que tú en esto. O sea, era correcto, pero el espíritu de control, o sea, era una fotocopia de la vida del espíritu. Aprende de mí que soy manso y humilde. Yo creo honestamente que el enemigo está enojado con esta revelación, en serio. Pero cuando vivas la vida del Espíritu, no es tu vida, es la vida de Él en ti. Por eso esa palabra que pasamos por alto fue tan grave. La ley del Espíritu de vida. ¿Cuál es la ley del Espíritu? Es la vida del Espíritu. Yo no sé si me estoy haciendo entender. Yo he tenido grandes dificultades para explicarlo, porque ¿cómo explicas el hambre? ¿Cómo explicas el sueño? ¿Cómo explicas la sed? Es vida. Eso es lo que te está diciendo el Señor. Cuando vivas por el Espíritu, habrás vencido la ley del pecado. Qué interesante. Quiero que oremos. Y yo le decía al Espíritu Santo que yo quería más gracia, y el Señor me decía, hazlo con amor. No por amor a mí, hazlo por amor a ellos. Entonces esta noche, créeme que por amor a ti, yo no estudio para enseñar. Yo estudio para que Dios me rompa a mí, me quiebre a mí, separe mi vida espiritual de mi vida almática. Y si en algo te puedo servir enseñándote esto, voy a ser inmensamente feliz. Te lo estoy enseñando por amor a ti. Levántate mañana, Señor, yo quiero vivir bajo la vida del Espíritu. Porque eso es la ley del Espíritu de vida. La ley del Espíritu de vida. ¿Espíritu de qué? De vida. Es vivir por Él, cantar por Él, ser hallado en Él. Que todo lo que hagas esté gobernado. A veces van a venir sentires, un sentir. Algo aquí en el corazón te va a decir. Watchman Nee lo dice, la intuición. Hay un libro que yo quiero recomendar, que está en audio, que se llama, a ver, te digo de inmediato, está en audio, está aquí en YouTube. Déjame, perdóname que te tome este minutito. Que se llama en el campo de voz, ¿cómo se llama? Espigas en los campos de voz. Dura casi 4 horas. Espectacular, espectacular. Vivir en el Espíritu. La ley del Espíritu, ¿de qué? De vida, de Zoe. Padre, te damos gracias. La verdad no sé si me hice entender. Hay 2 tipos de leyes, la ley escrita, constituciones, estatutos, pero hay una ley que rige mi vida natural, la ley de gravedad, la ley del hambre, la ley de la sed, la ley del cansancio. Mi vida natural la desarrollo no preocupándome si la obedezco, la desarrollo en la naturaleza de la vida. Y tu palabra dice que si he nacido de nuevo, debo desarrollar mi vida en la vida de Él. Esa es la vida del Espíritu en mí. Y tu palabra dice que se describe como pensar, ocuparme, vivir, guiado, etc. Y eso es vida. Eso no son reglas, eso es vida. Danos revelación, Espíritu Santo, con respecto a estas. Por favor, porque yo he decidido vivir la vida del Espíritu. Watchman Nee dice, Señor, que mi única preocupación y ocupación debe ser vivir la vida del Espíritu. Esa debe ser mi única. Mi único trabajo es morir para vivir la vida del Espíritu. La vida del Espíritu es la que debo vivir todo el tiempo. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Comparte este mensaje. Agréguese a nuestro canal Apóstol José Miguel Cáceres. Por Facebook búsquenos por Comunión TV. Y este mensaje que mañana va a salir editado, escúchelo 3 millones de veces. ¿Por qué? Hasta que se te revele. No lo sueltes. Pum, hasta que entre a tu espíritu y se te revele. Va a ser una lucha, va a haber distracciones, pero
Testamento, es el nuevo pacto, es la vida del Espíritu. Debemos vivir la vida del Espíritu. Así que escúchelo, repítalo hasta que se le revele. Ese es su trabajo. Mi trabajo fue entregarle esta pequeña revelación, que es para la gloria del Padre, la gloria del Hijo y la gloria del Espíritu Santo, porque si algo sabemos, es solo por su gracia y su misericordia. Mañana sale, por favor, escúchelo y repítalo 1000 veces hasta que se le revele en serio. La gracia del Señor y su paz esté contigo.